chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, la tercera secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía, el programa educativo más chévere de la televisión peruana, donde podrás reforzar lo aprendido en clase, pero de una manera súper divertida. Solo aquí, por SMP TV, aprende con todo. Mi nombre es Daniela Estornoyolo y los estaré acompañando en esta aventura increíble llena de aprendizaje. Pero para comenzar con nuestro primer programa, quiero que recuerden que en el colegio hay ciertas normas que todos debemos seguir, como levantarnos temprano, cumplir con nuestras tareas, ir bien uniformados y así una serie de reglas más. ¿Sabes qué significa eso? Que vivimos dentro de un régimen. ¿Pero tienes idea de cuáles fueron las reglas que existieron antiguamente en Europa, más o menos entre los siglos XVI y XVIII, cuando el rey tenía el poder de todo? Presta mucha atención porque a continuación te lo explicaremos todo. Hoy vamos a hablar de uno de los periodos más importantes de la historia. No, señor editor, ese periodo es muy prehistórico para nuestro tema de hoy. Avancemos más, por favor. No, todavía falta más. Ahora sí, hoy vamos a hablar del antiguo régimen. Y ya sabes qué significa hablar de esto, ¿verdad? Bueno, siempre que te hablen del antiguo régimen, escucharás sobre reyes muy, pero muy regios, palacios enormes y tremendos tonazos y banquetes. Pero espera, no todo fue tan fácil, porque también escucharás sobre guerras y gente muy molesta porque su situación económica era malísima. Mejor definamos al antiguo régimen. Esto se define como un conjunto de aspectos sociales, políticos y económicos que caracterizaron Europa entre el siglo XVI y XVII. Comencemos hablando del aspecto social. Para hablar de ese aspecto, desigualdad sería la palabra clave para definir a la sociedad de aquel entonces, y te voy a explicar por qué. La sociedad se dividía en tres sectores: la nobleza, el clero y el pueblo. Los tres juntos formaban una pirámide social que siempre vas a ver en tu libro de historia. Resulta que la nobleza y el clero pertenecían a un grupo conocido como los privilegiados, porque tenían la alcancía bien gorda, títulos y propiedades, mientras que los del pueblo eran conocidos como los no privilegiados, porque en su mayoría a las justas les alcanzaba para comprarse una botella de agua. Pero hay mucho más que saber de estos sectores, porque hasta dentro de ellos había diferencias. La nobleza, por ejemplo, era la gente de alta sociedad, con mucho dinero y títulos nobiliarios, que por cierto eran documentos donde el rey les había escrito que tenían derechos y privilegios. Y aunque no lo creas, habían dos tipos de nobleza: la alta nobleza y la baja nobleza. Veamos ahora qué hay sobre el clero. Ellos eran personas dedicadas al servicio de la iglesia, y también muchos de ellos eran cercanos al rey. Profe, ¿qué puede decirnos sobre ellos? Es el nombre que se le da a las personas dedicadas al servicio divino y son las encargadas de realizar rituales religiosos, así como la enseñanza o predicación y también la administración de los sacramentos. En los países católicos eran personas con un gran poder económico, pero no todos estaban al mismo nivel. Por eso, al igual que la nobleza, habían ciertas categorías dentro de las cuales estaban, por ejemplo, los sacerdotes, cardenales y diáconos. El clero tenía gran influencia sobre el pueblo. Se podría decir que su palabra era ley. Si ellos decían que el monstruo del lago Ness existía, entonces el pueblo le creía. Bueno, no tanto así, pero sí eran muy respetados. Tienes que saber que en el clero también había una división. El alto clero, conformado por cardenales, arzobispos, obispos y otros altos mandos de la iglesia con comodidades. Y también el bajo clero, conformado por párrocos, curas y frailes que vivían de forma modesta e incluso algunos eran muy pobres. Es importante que sepas también que dentro del sector no privilegiado, aparte de considerar al pueblo, se le considera también a los burgueses. Algunos eran los que controlaban la economía de las ciudades. En algunos casos podían ser profesionales, banqueros o prósperos empresarios, u otros pequeños comerciantes o artesanos. Nos falta hablar del pueblo. ¿En dónde crees que trabaja la gente del pueblo? ¿Tal vez en la empresa de Mark Zuckerberg? Imposible, porque en esa época no había ni computadoras, menos entonces iba a existir Facebook. La gente del pueblo trabajaba principalmente en la agricultura y la ganadería, pero eran bien piñas, porque justo en esta época habían epidemias, guerras y otros factores más que, aparte de entorpecer sus trabajos, creaban épocas de hambruna. Como verás, para ellos las cosas no eran tan bonitas que digamos. Claro, ellos, aparte de no ver mucho dinero, de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, encima tenían que pagar impuestos. ¿Crees que eso fue todo? Pues créeme que no, porque encima recibían abusos de las autoridades.
Recuerda que el antiguo régimen se caracterizaba porque el rey tenía el poder de todo. Le seguía la nobleza, que eran personas que tenían poder político y económico, luego el clero y finalmente el pueblo. ¿Te imaginas cómo habrá sido la vida en esas épocas? ¿Cómo eran sus ropas? ¿Cómo se divertían? Sin luz, sin internet, sin WhatsApp. Ay, vaya diferencia, ¿verdad? Mejor continuemos con el tema porque aún nos quedan dos aspectos muy importantes, político y económico. Ahora hablemos del aspecto económico. La desigualdad social era consecuencia de la mala administración del dinero. Claro, por un lado, el rey se daba la gran vida en su enorme palacio con sus lujos, comodidades, preocupado siempre de verse elegante y de estar rodeado de sirvientes que le obedecieran en absolutamente todo. Hasta la vida de los privilegiados, como la nobleza y el clero, era chévere, porque de todas formas siempre contaban con ciertos beneficios como lujos y los famosos títulos nobiliarios. Pero para el pueblo no había ni palacios, ni títulos nobiliarios, ni dinero, ni peluquines y bastones de oro como los del rey, ni nada parecido, y por eso andaban descontentos y muy molestos. ¡Qué injusto!, ¿verdad? Es como si tu profe, que es la máxima autoridad en el aula, le regalase a tu amigo chocolates y le dejase poquitas tareas, mientras que a ti no te da ni un chicle, y al contrario, te deja un cerro enorme de tareas. ¡Ah, no! Eso sí que molestaría a cualquiera. Además, el pago de impuestos era otro problema, porque los privilegiados, encima de tener comodidades, no le daban ni las gracias a nadie. En cambio, el pueblo tenía que aportar 4 tipos de impuestos que eran los siguientes: los impuestos reales, municipales, feudales y eclesiásticos. Además, los que se llevaban la chamba dura eran ellos, porque su trabajo de agricultura y ganadería fue la base principal de la economía. Pero eso no fue todo, porque poco a poco se desarrolló también la industria, impulsada principalmente por los monarcas, y el comercio, que se dio tanto en el interior como en el exterior de los países. Profe, ¿qué más puede decirnos sobre esto? En el antiguo régimen, el aspecto económico empieza a tomar fuerza tanto en la industria como en el comercio. Por un lado, la industria fue impulsada por los reyes, quienes al tener gran poder y dinero intentaron poner grandes fábricas que en realidad terminaron siendo grandes talleres artesanales. Por otro lado, el comercio exterior estaba mejorando mucho con el intercambio de bienes entre Europa y América, mientras que, por el contrario, el comercio interno se deterioraba debido a diversas dificultades que no le permitieron prosperar. Nos falta hablar del aspecto político del antiguo régimen. Lo que debemos saber aquí es que la forma de gobierno fue la monarquía absolutista, lo que se define como la forma de gobierno en la que el rey tiene el poder de todo. Pero como en Tiempo para Aprender queremos que todo te quede claro, comencemos hablando de la situación política europea en el siglo XVII. Resulta que esta estuvo marcada por la Guerra de los 30 años y por los cambios políticos que ocurrieron en España, Inglaterra y Francia. La Guerra de los 30 años se dio entre 1618 y 1648. Todo comenzó en Alemania, donde inició un conflicto religioso entre los protestantes y los católicos. Esto se extendió y al final intervinieron Holanda, España, Inglaterra, los estados germánicos, Dinamarca, Suecia y Francia, un bando a favor del catolicismo y otro en contra. Es por eso que el conflicto pasó a tener como motivo principal la supremacía política en dicho continente. La guerra terminó con el Tratado de Paz de Westfalia, donde Francia terminó siendo visto como el país más poderoso del continente, mientras que España perdió poder. Pero, ¿cuál era la situación por la que estaba pasando España? En grandes rasgos, el país andaba en el declive, en un apocalipsis interno. Era la real decadencia, porque no solo habían perdido poder con la Guerra de los 30 años, sino que también se dieron conflictos internos como la Guerra de la Sucesión Española y una fuerte crisis demográfica a causa de las guerras, donde había la peste y hambruna, por lo que muchos españoles optaron por agarrar sus cosas y mejor venirse para América. Pero si España estaba así de mal, ¿qué pasaba en Inglaterra? Veamos. En el siglo XVII en Inglaterra se dio una fuerte revolución política. O sea, habían fuertes disputas entre ver qué sistema se establecía. Las opciones eran o un sistema monárquico o la democracia. Luego de tanto conflicto, llegó la calma, con la Revolución Gloriosa, donde Guillermo de Orange juró una declaración de derechos donde reconocía las libertades de su gente y establecía las limitaciones del poder de la realeza.
Por último, veamos la situación política de Francia en el siglo XVII. Resulta que en la primera mitad de ese siglo se buscó sentar las bases para alcanzar la supremacía de Francia. Profe, ¿qué puede decirnos sobre esto? Además, como parte de su política, fue él quien propició que Francia intervenga en la Guerra de los 30 años, lo que terminó siendo positivo porque fue luego de este hecho que el país surgió como la nueva gran potencia europea. Ya hablamos del aspecto social, económico y político del antiguo régimen, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Qué sectores pertenecían al grupo de los privilegiados? ¿El pueblo? ¿El clero y la nobleza? ¿O la burguesía? Así es, el clero y principalmente la nobleza eran los sectores que llevaban una vida mucho más cómoda a la del pueblo y por ello eran considerados como sectores privilegiados. ¿Cuál era una de las principales funciones del rey? ¿Administrar los recursos económicos? ¿Trabajar las tierras? ¿O vender títulos nobiliarios? ¡Correcto! La función principal del monarca era administrar el dinero, hecho que no tuvo contenta a la población, ya que los reyes estaban rodeados de lujos mientras que gran parte del pueblo pasaba por terribles carencias. ¿Cuál fue la guerra religiosa que marcó la situación política en el antiguo régimen? ¿Guerra de los Tres Reinos? ¿Guerra de los 80 años? ¿O guerra de los 30 años? Muy bien. Con esta guerra, los españoles perdieron la supremacía política que siempre los caracterizó y en su lugar, los franceses ascendieron como la mayor potencia en el continente. Hoy aprendimos que el antiguo régimen se define como un conjunto de aspectos sociales, políticos y económicos que caracterizaron a Europa entre el siglo XVI y XVII. En el aspecto social, la desigualdad saltaba a la vista y esta se dividía en tres sectores: la nobleza, el clero y el pueblo. Los dos primeros pertenecían a un grupo conocido como los privilegiados, porque tenían la alcancía bien gorda, títulos y propiedades, mientras el pueblo era conocido como el grupo de los no privilegiados, porque no tenían tantos recursos. En el aspecto económico, la ganadería y la agricultura fueron las principales fuentes de producción, pero también comenzó a surgir la industria y el comercio. En el aspecto político, funcionaba un modelo de monarquía absolutista, lo que quería decir que el rey era la única persona en quien se centraba todo el poder. Por último, aprendimos que la situación política europea del siglo XVII estuvo marcada por la Guerra de los 30 años y los cambios políticos que se dieron en España, Inglaterra y Francia. Reflexionemos. En nuestro primer programa hemos podido ver que la desigualdad tanto social como económica fue algo que estuvo presente en el antiguo régimen, donde el poder se centró solo en el rey, quien lo manejaba todo, mientras que el pueblo pasaba por una serie de carencias. ¿Crees que esta forma de gobierno hubiese propiciado un correcto desarrollo en los países? ¿O por el contrario, hubiese provocado más revueltas y guerras? La concentración de poder en una sola persona no parece ser una opción correcta, pero esto es solo algo que no solo se ha presentado en siglos pasados, sino también en la actualidad, y no ha resultado ser algo muy positivo para la sociedad. ¿Sabías que en el año 2011 el rey Juan Carlos I de España otorga el título nobiliario de marqués al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa? Así es. Este distinguido nombramiento se le otorgó por su amplia y extraordinaria contribución a la literatura y a la lengua española. Ahora ya lo sabes. Como sabrás, aún existen reyes en algunas partes de Europa, como el rey Felipe en España o el rey Guillermo en Holanda, con la diferencia que ahora son personas que no llevan ningún régimen autoritario, sino más bien se debe principalmente a una cuestión de respeto por seguir la tradición. Espero que hayas disfrutado del programa un montón. Si te gustó y quieres ver más, búscanos en Facebook como Timo para Aprender y comparte nuestra página con tus amigos. No te olvides repasar lo aprendido en el cole y diviértete mientras aprendes. Nos vemos en el siguiente capítulo, solo aquí por USMP TV. Aprende con todo.